Pueden tomar sus puestos. Aquí en Jueces capítulo 5 encontramos Israel viviendo debajo de opresión de la nación de Madiana. Está viviendo debajo de la opresión de estos medianitas. La Biblia nos dice que el pueblo de Dios estaba tan derrotados, tan golpeados, en tanto dolor, que hasta que tenían que huir de sus casas. No era que el enemigo tomó solo un territorio, pero hasta el pueblo de Dios estaba huyendo hasta cuevas, hasta montañas. Y la Biblia dice también esta frase: lugares fortificados. Perdieron sus hogares al enemigo. Pero la Biblia dice, el enemigo no estaba satisfecho con solo eso, tomando el territorio, quitando la casa de los israelitas. La Biblia sigue también que el enemigo llegó y comenzó a destruir las cosechas de Israel. Estaba perdiendo ahora su comida también. Y no solo eso, pero la carne. Porque la Biblia dice que también el enemigo estaba matando los animales, o robando, o llevando los animales a otro lugar. Yo no sé de ustedes, pero cuando alguien roba mi carne, yo me enojo. Y la Biblia dice, están perdiendo el hogar, perdiendo la comida, perdiendo todo que necesitaban para vivir. Y solo llegando hasta este punto, clamaron al Señor. Hermano, mira, la Biblia dice que en el mundo tendrás aflicción. Jesús mismo lo dijo cuando digan amén. La Biblia nos dice que la lluvia caiga sobre el justo y el injusto. Pero ahora, cuando uno es hijo de Dios, hay que entender, hay diferencia entendiendo unos problemas y viviendo en problemas. Uno es algo que sucede, otro es un estado de vivir. No me malentiende, no estoy diciendo que no tenemos problemas en el Señor. Pero sí, cuando uno nace de nuevo del agua y del Espíritu, las maldiciones del enemigo son cambiados para ser de bendición. Ya no vivimos, hermano mío, en problemas, sino vivimos debajo de la mano del Señor. Esa mano de protección, esa mano de bendición, esta mano que nos defiende, esa mano que nos da la salvación. Esa mano del Señor que la Biblia dice que nos sostiene cuando no podemos seguir adelante. ¿O hay alguien que entiende que lo estoy hablando hoy? Cuando uno ya es salvo, la vida no se trata de ti, sino la diestra de Jehová te sostiene. Hay diferencia entre tener problemas y vivir en problemas. Y muchas veces, hermano, hay que entender que el tiempo que uno pase viviendo en problemas es directamente conectado con el tiempo que dura para usted buscar del Señor. Y cuando digo de buscar del Señor, no estoy hablando de venir delante de Él y poner el dedo gordo en el agua a ver si esto me va a ayudar. No estoy hablando de llegar al Señor con corazón sincera, diciendo: Señor, he tratado allá y no quitó los problemas de la vida. Traté por allá y no me ayudó. Señor, vengo aquí no deteniendo nada de ti. Señor, me estoy entregando a ti de un corazón sincera. O alguien debe decir gloria al Señor. Y como siempre, cuando el pueblo clamó de un corazón sincera al Señor, el Señor respondió. Pueblo de Dios, servimos un Dios que la primera vez que usted ore, Él oye su oración. Santo Dios de los cielos, si el pueblo de Dios podía ser convencido de esto, ya no va a tener la lucha que pues estoy orando o no estoy orando. No, porque cuando uno ya tiene esta fe, que yo sé cuando levanto mi voz en el nombre de Jesucristo, que Él pone atención, que Él dice a toda la naturaleza: hey, para de alabarme por un momento, porque mi hijo me está llamando. Cuando uno tiene este tipo de fe, no va a ser lucha y dura o pues tengo que formar el hábito. No, porque uno sabe cada cosa que se presenta delante de mí. Yo tengo acceso directo al trono de los cielos. El Señor oye y el Señor responde. Servimos el Dios vivo.
La Biblia dice, el Señor oyó el llanto del pueblo y el Señor escogió un hombre común para ayudarles. Esto es toda la historia del libro de los jueces. Israel comienza de pecar. Problemas llegan y ellos claman al Señor y el Señor escoja un hombre común para usarlos para poder liberar el pueblo del enemigo. La Biblia llama a estos hombres comunes que fueron llamados por el Señor jueces. La palabra justicia, la palabra justo, la palabra juez en tiempos modernos ya tiene otra idea, otro concepto que vaya con ellos. Yo sé, gente piensa en alguien que robó, quien quiere ir al cárcel, eso, y sí que está conectado, pero eso no es el punto, la raíz de estas palabras. Cuando la Biblia habla de justicia, está hablando del orden de Dios. Eso es lo que está diciendo, orden de Dios. Por eso cuando la Biblia habla del justo, está hablando de un hombre que vive acuerdo el orden de Dios. Encima de eso tenemos juez también, que es un juez, un hombre o una persona escogido por Dios a poner cosas de regreso al orden de Dios. Es el plan de Dios que el hombre tiene que trabajar. Antes del pecado el hombre ya tenía que trabajar. Gloria a Dios y aleluya. La Biblia enseña que es el orden de Dios que el hombre trabaja y de ese trabajo recibe cierta recompensa. Cuando digan amén. Cuando digan amén porque tenían un cheque hoy esta semana. ¿Alguien me puede decir gloria al Señor que tenían provisión esta semana? Eso es el plan de Dios, el orden de Dios. Lo que está fuera de orden es otros que quieren robar la ganancia de uno sin trabajar, sin hacer nada, que robar ganancia que no es de ellos. Está fuera del orden. Cuando digan amén. El trabajo de un juez, especialmente un juez bíblico, la persona que perdió su ganancia, el juez va y él va contra el que lo robó. Él toma el dinero, toma cualquier cosa que fue robado y lo trae de regreso a la persona. ¿Me están entendiendo? Pone la cosa en orden una vez más. Esto es el llamado del juez. Por eso, cuando hablamos del libro de los jueces, o en Israel, cuando usaban esta palabra, juez, de la verdad, es algo conectado al concepto del héroe. Porque sí, hablando de un juez, el juez era la persona cuando uno fue oprimido que podían correr al juez. Y el juez dijo, ¿sabe qué? Como tú no puedes parar por ti mismo, yo paro en su lugar. Era un campeón para los caídos, para poder levantarlos de nuevo. Por eso cuando leemos la Biblia y oímos que el Señor es nuestro juez, no nos debe dar miedo y no nos debe dar temor, porque tenemos un héroe, un campeón que para por nosotros. En el libro de jueces, estos jueces eran hombres comunes, personas comunes que el Señor ungía, el Señor les respaldaba y el Señor les usaba para defender a otros. Aquí en el capítulo 6, este juez que tenemos, este juez que el Señor llamó, era Gedeón. Si usted estudia su historia, sí, él no era alguien muy impresionante. Pero el Señor no necesita a alguien impresionante, necesitan simplemente a alguien dispuesto. La Biblia nos sigue para decir la historia en capítulo 6 y 7, que este hombre común, que no era impresionante, él fue a enfrentar al enemigo con 300 personas. No eran hombres entrenados, no eran hombres muy preparados para la guerra, pero Gedeón fue con 300 personas para enfrentar el enemigo. La Biblia sigue diciendo en el capítulo 7 que cuando llegaron ahí, que el Señor causó confusión en el campo del enemigo. Comenzaron a pelear uno contra el otro. Y después Gedeón con los 300 que tenía, simplemente tenía que derrumbarlos, cortarlos, como lo quiere decir. Y ganó la batalla. Cuando digan gloria a Dios por eso. Pero quiero llamar su atención a este punto de la historia. La Biblia habla que
él fue a enfrentar el ejército entero del enemigo, el mismo enemigo que lo tenía ya oprimido por 7 años. De hacer algo así requiere un tipo de coraje, un tipo de valentía. Cuando digan amén, requiere que uno sea hombre, pero hombre de los hombres, no los que solo hablan, sino los que hacen. Cuando digan amén. Esto requiere un tipo de fe, pero un fe puro, simple, un fe claro que dice: tengo que ir adelante, y aunque solo tengo 300, aunque son miles los enemigos, no pueden parar contra nosotros. Estamos hablando de un fe profundo. ¿Cuánto digan amén? Pues ¿dónde es que el hombre consiguió esta fe? ¿Dónde es que el hombre consiguió este tipo de valentía? La Biblia habla que antes de la batalla, que Gedeón con uno de sus siervos acercaron al campo del enemigo para oírlos hablando. Querían oír un buen chisme esa noche. Cuando digan amén. La Biblia dice, Jueces 7, capítulo 13, cuando acercaron, oyeron 2 soldados del enemigo hablando. El primer soldado dijo que él tuvo un sueño y comenzó a contarlo al otro soldado. Y la Biblia nos dice aquí en el versículo 14: y su compañero respondió. El otro soldado del enemigo respondió y dijo: esto no es cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos los medianitas con todo el campamento. Él oyó el enemigo testificando. Él oyó 2 soldados del campo del enemigo testificando: oh, hay victoria sobre Gedeón, sobre los 300 de Israel, van a ganar la victoria. Y la Biblia dice, versículo 15: y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Él oyó la palabra y comenzó de alabar. Cuando uno ya tiene fe, también debe tener una respuesta. Fe no es algo pasivo, sino algo activo. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madiana Madiana, ni lo puedo decir, en vuestras manos. Él vino, testificó: hey, ya tenemos la victoria. Hasta el enemigo testificó: tenemos la victoria. Y alistó el ejército para ir a la batalla. Gloria a Dios por todo esto. Pero te digo, hermano, hay algo más profundo pasando en esta historia, que cuando lo leí, cuando estaba orando, que me turbó mi espíritu dentro de mí, porque tengo una preocupación para el pueblo de Dios aquí y pues en toda la nación donde voy a predicar y ministrar. La Biblia nos dice que Gedeón oyó la voz del enemigo y ahora tenía fe, tenía coraje ahora, tenía valentía ahora, porque él oyó el enemigo decir: pero hubiera tenido fe y valentía antes si él simplemente hubiera creído la palabra del Señor. La Biblia nos dice de cómo el Señor llamó a Gedeón. Jueces capítulo 6 dice, versículo 12: el ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová se le apareció. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que solo Jesús es la imagen del Dios invisible. La Biblia nos enseña que solo viendo a Jesús podemos ver algo que es Dios, porque solo Él es la imagen de Dios. Pero antes que Jesús nació de María, en el Antiguo Testamento Dios aparecía en diferentes maneras. A veces aparecía como fuego o como nube. El Señor aparecía como el príncipe del ejército de Jehová. Y en muchas veces, especialmente más que todas en el Antiguo Testamento, también apareció como el ángel de Jehová.
En otras palabras, hermano, para que entiende, esto no solo era cualquier ángel, sino Dios en forma de ángel hablando con este hombre. Esto no era un mensajero, esto no era un ángel, un profeta, no, esto era Dios mismo que llegó para hablar con este hombre. La Biblia dice, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínate que uno está ahí delante del Señor y el Señor te mira y dice: hey, campeón mío. El Señor te mira y dice: hey, tú eres héroe, tú eres fuerte, tú eres valiente. Hey, 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 para de olvide cualquier otra cosa. Yo te estoy diciendo su identidad. Y el hombre respondió a Dios en la cara, diciendo: Gedeón le respondió: mi Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que a nuestros padres nos ha contado, diciendo: no nos sacó de Egipto, a Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? El Dios quien es la verdad, el Dios con quien es imposible mentir, porque su palabra es tan poderosa que aun si Dios quería mentir, cuando la cosa sale de su boca, toda la creación se va a ajustar para hacer la palabra de Dios la verdad. Entiende, este Dios apareció a él y le dijo: héroe. Y Gedeón respondió diciendo: no. La Biblia nos dice que el Señor como ignoró la duda del hombre. Hermano, la Biblia nos enseña cuando la gente habla cosa necia, cuando la gente habla, ignóralo. Es el necio que se meta con el necio. Habla la verdad, habla la sabiduría. No hay que llegar a ese punto de argumento. La Biblia ignoró la duda del hombre, el Señor ignoró la duda del hombre y siguió hablando promesa. No, hay victoria que viene, hay liberación que viene. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere usar. Esta conversación entre Dios hablando fe, promesa y victoria, y Gedeón respondiendo que no, que no, que no, que no, sigue por 10 versículos más. Y versículos 22 del capítulo 6 nos dice que Gedeón sabía sin duda que estaba hablando con Dios. Y aún así no creyó la palabra del Señor. La Biblia nos dice que el capítulo 6 termina. Y perdóname, yo sé que para unos esto suena muy espiritual, pero no lo es. Capítulo 6 termina con Gedeón pidiendo: Señor, confírmalo con esta seña. Y después que el Señor lo confirma, ¿sabe? Señor, hágalo una vez más. Es que quiero estar pero seguro, 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 seguro. La Biblia nos dice que al comienzo del capítulo 7, si el Señor obra, el Señor hace cosas. Gedeón queda con solo sus 300 soldados y una vez más Dios le habla, dando la promesa de victoria. 7 versículos 9 y 10 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende del campamento, porque yo, es una vez más el Dios que formó toda la creación le está hablando, porque yo lo he entregado en sus manos. Pero aquí es donde viene la cosa. Esto, hermano mío, si no recuerdan los restos, recuerdan esta parte. Si tienes temor, desciende bajo con tu furate, tu criado, al campamento. Gedeón, si mi palabra todavía no es suficiente para ti, va y oiga el testimonio del enemigo, porque ellos sí creen.
Si mi palabra no es suficiente para usted ir adelante, pues el enemigo sabe quién soy. El enemigo sabe de mi poder. Ellos van a dar testimonio si usted no cree. Hermano mío, vivimos en un tiempo donde gente no tiene fe. Vivimos en un tiempo donde predicamos un evangelio, no de opinión, no de otra cosa, que alguien le puede mostrar un principio bíblico, versículos de la Biblia directamente de la palabra de Dios, y te dice, déjame pensarlo. Santo Dios de los cielos, hermanos, pongan atención de lo que está sucediendo, porque el tiempo se va acabando. El tiempo se va acabando y hay gente que quiere, pues darme 12 semanas de estudio bíblico, dame tiempo para pensarlo, déjame consultar con mi familia, déjame hablar con mi familia por allá, déjame entrar a YouTube a ver los predicadores ahí. Yo sé que me mostró la Biblia, yo sé lo que dice la Biblia, pero quiero palabra de otro. Santo Dios de los cielos, hermanos, necesitamos regresar al punto de tener fe como un niño. Necesitamos regresar a un tiempo donde decimos, ¿sabe qué? Cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. No tengo nada más, pero tengo la palabra de Dios. Esto no cambia, es eterno. Y está aquí en la palabra del Señor. Si el pastor Andrés Suárez, si el pastor en YouTube, si el pastor de la iglesia del pasado, si mi familia, si mis amigos, si alguien dice algo en contra de esta palabra, es la palabra que es la verdad y todo lo resto es mentira. Necesitamos tener fe en la palabra del Señor. Necesitamos de dar honor a la palabra del Señor. Es tiempo de tener una reverencia, un respeto para la palabra de Dios. La Biblia habla, Jesús ministró aquí en la tierra, estaba haciendo milagros, sanidades, echando fuera demonios, haciendo cosas. Gente comenzaron a hablar. Entiende, Jesús mismo habló de esto en Juan capítulo 14, que estos señales estaban dando testimonio de él. Señales ya fueron dados. Testimonio ya fue dado. La palabra de Dios ya fue dado. Pero los fariseos y saduceos llegaron al Señor Jesucristo. Hey, según tú eres rabí, según tú eres profeta, según tú eres el Hijo del Hombre, tú eres algo especial. Muéstranos, danos una señal para comprobar que todo esto es verdad. Jesús otra vez, como vimos el ejemplo con Gedeón, no se metió al nivel de hechos, no se comenzó, no. Jesús le dijo, la generación mala y adultera demanda señal. Compruébalo. Muéstrame, convénzame. No, porque hay un pueblo que tiene hambre y sed del Señor. Que ya saben, he tratado aquí, he tratado allá, he buscado a toda otra parte. Pero cuando yo oré a este Jesús, cuando yo oré y busqué de este Jesús, algo fluyó sobre mí. Cuando llegamos al Señor con esta idea que el Señor me tiene que convencer, ¿estamos respetando al Señor como Dios? No, porque le estamos tratando como el que vende carros, que nos tiene que mostrar todo lo que hay para que después nosotros decimos, ok, sí lo compro. Hay otros que están tan cansados de la mentira y los problemas de la vida, que cuando uno les habla del Señor Jesucristo dicen, sí, eso es lo que quiero. Santo Dios de los cielos, despiértanos para amar esta palabra de nuevo. De dudar al Señor o tratar de que el Señor me tiene que convencer, es diciendo al Señor, tú no eres suficiente.
Tú eres nada, tú eres como cualquier otra cosa. No eres digno de mi fe, no eres digno de mi esperanza. Por eso es imposible agradar al Señor sin fe. Porque fe es una expresión de amor y agradecimiento al Señor. Tomás caminó con el Señor. Tomás conoció al Señor Jesucristo. Él oyó las profecías. Él oyó las enseñanzas. Él era testigo de todos los milagros y cosas que hacía Jesucristo. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, el hombre como perdió toda su fe. La Biblia habló que el Señor se había resucitado, comenzó a aparecer. Y cuando le dijeron a este hombre, dijo, no lo creo. Para creerlo tengo que tocar. Para creer, no, yo necesito que me convence. Yo tengo que tocar la herida a su lado. Yo lo tengo que ver con mis propios ojos. Por eso cuando Jesús apareció y Tomás por fin creyó, Jesús le corrigió y dijo, Juan 20, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oh sí, hermano mío, usted no va a ser salvo con esta fe. Lo digo, fe incrédulo. El fe que tiene que estar convencido. El fe que me tiene que motivar y esto y el otro. No. Hay que tener fe como un niño. Yo sé la palabra. Yo sé el Padre eterno no puede mentir. Si Él lo dijo, así es. Es la realidad. Esto es la verdad. Y no hay otra opción. Yo oro por esta iglesia todo el tiempo. Y tal vez ha pasado demasiado tiempo desde que lo he dicho del púlpito. Pero yo oro por fe en esta iglesia. Oro por fe por la mujer que tenía fluja de sangre. Porque ella tenía fe para ella misma. Y sí, hay varios que no tienen fe para ellos mismos. Por eso no se dedican. Son creyentes pero no son discípulos. Son creyentes pero no son dedicados al Señor. Necesitamos tener fe por nosotros mismos. Yo oro por fe de Jairo, porque él hizo todo lo posible para traer a Jesús a su casa a sanar a su hija. Necesitamos tener fe por nuestros hijos. Hermano mío, todos ustedes que tienen hijos perdidos en pecado y eso, el poder de Jesucristo es más poderoso que la mentira del diablo y el pecado que hay en la vida de sus hijos. Oro por los 4 amigos que trajeron el hombre paralítico, abrieron el techo y lo bajaron al Señor, porque necesitamos tener fe para todo el mundo allá afuera. Él no tenía fe sino los 4 amigos. Pero el nivel de fe que siempre pido más que todo, cuando estoy orando, enfoco más en esto de cualquier otra, en la fe del centurión. Él tenía necesidad, llegó al Señor, buscó al Señor Jesucristo. Y el Señor dijo, pues bien, voy a ir, yo tomo control, yo llego a su casa, yo voy a hacer lo que necesitamos hacer. Y el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. No necesito otro señal. No necesito que usted me convence. No necesito que usted hace todo eso. No, necesito la palabra. No necesito, Señor, un gran show. No necesito otra cosa. No necesito que usted habla todo una poema con lengua de oro. Necesito una palabra de Dios ahora mismo. Porque la palabra de Dios es suficiente. Y al oírlo, Jesús se maravilló. Sin fe es imposible agradar a Dios. Duda es decir al Señor que Él no es suficiente. Pero fe dice al Señor, yo creo, te amo, yo quiero, Señor, para ti, para mí, Señor, tú eres pero lo máximo, lo más alto. Al oírlo, Jesús se maravilló. Él me ama.
Él me cree. Causó Jesús maravillar. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en el pueblo de Dios, ni aún en este pueblo escogido, he hallado tanta fe. Hermano mío, necesitamos creer este evangelio. Hay gente afuera que creen y hay gente dentro de la iglesia que quieren ser convencidos. La Biblia dice que los demonios creen y saben que Dios es uno y temblan. Pero en la iglesia cristiana, de predicar que Dios es uno, no hay reacción. La Biblia nos enseña que el enemigo sabe nuestro poder. El enemigo tiene miedo del don del Espíritu Santo que hay dentro de nosotros. Tiene miedo del nombre de Jesucristo que pertenece a nosotros legalmente por el bautismo del nombre. El enemigo no puede venir en contra de la sangre del Cordero. El enemigo sabe lo que tenemos y nosotros con miedo porque no creemos. Esta sagrada escritura, esta palabra dado directamente de los cielos. Pueblo de Dios, es tiempo de creer esta palabra. Porque cuando el mundo era puro caos y sin forma, era esta palabra que el Señor habló para formar el universo. Es esta palabra que mantiene todas las cosas en su lugar. Entienden, mis hermanos, la Biblia nos dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gente le puede decir de toda la política, gente le puede hablar de todos los deportes. Y santo Dios, hermano, yo no estoy en contra de deportes, no me malentiende. Pero a la misma vez, qué vergüenza es que hombres pueden decir todos los datos, todas las fechas, todos los números de los diferentes jugadores de fútbol y eso y lo otro. Pero no te pueden decir principios bíblicos de la unicidad de Dios y el plan de salvación. Y por qué es que debemos vivir en la santidad. Y no estoy tratando de tirar piedras, hermanas, sino haciendo lo que el Señor nos llamó de hacer, de llamar gente al arrepentimiento. Vivimos en un tiempo donde uno habla la palabra de Dios y regresan: pues mi opinión no es nada, su opinión no es nada. Es esta palabra que permanece para siempre. Salmo 119, versículo 89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Y déjame parar ahí un momento. Voy a agarrar una frase que oí a alguien decir hace tiempo. La Biblia no es la palabra del hombre que se trata de Dios, sino es la palabra de Dios dado a los hombres. Esto no pase por el filtro del ser humano. No, era Dios que movió sobre los hombres ancianos, sobre los profetas, sobre los hombres de Dios, para inspirarlos, escribir la mera palabra que vino del corazón y la boca del Señor hasta nosotros. Esto no es algo de solo buena filosofía, algo que nos motiva, algo que nos ayuda, sino es la palabra del Señor que Él habló en existencia. Y la Biblia nos dice, esta palabra, la copia original, si lo quiere decir así, permanece en los cielos para siempre. Cuando estamos leyendo la Biblia, no es solo algo de hacer un ejercicio religioso, sino entendiendo. La Biblia dice 3 veces: Dios no es hombre para que mentir, para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. 3 veces nos dice, tratando de convencerlos. 3 veces: Dios no va a mentir, Dios no va a repetir. Esto es su palabra, la verdad es la verdad, nada lo puede cambiar. Entiende, mis hermanos, el Señor nos ha dado este privilegio de conocer su palabra.
hay que tratarlo como algo directamente del cielo dado a usted. Hasta el día de hoy estoy agradecido con mi abuelito que nos enseñó a cargar la Biblia aquí, justo a nuestro lado, fuerte. No así, no de otra manera, sino así. Porque esta palabra, este evangelio, esta verdad que tenemos es el poder hacia la salvación y la única esperanza que tenemos. Estoy agradecido que yo tenía papás que me enseñaron no poner cosas encima de la Biblia. Si tengo un montón de libros, la Biblia va encima, porque eso es la palabra de Dios que va encima de todo. Oh, hermano mío, esto no es algo que podemos estar negligente. Pues sabes que no leí, está bien, pero voy a tratar de recuperar. No, yo necesito saber que es la palabra de Dios para mi vida. Pido que se pone de pie, por favor. Dios no es hombre. El hombre cambia, el hombre aprende algo nuevo, después cambia lo que está diciendo, cambia su opinión, pero nuestro Dios es omnisciente. La palabra de Dios es perfecto porque Él sabe todas las cosas. ¿Entiende, hermano? No importa si te dijeron otra iglesia que está bien vivir juntos sin casarse. No, eso es mentira del diablo, porque la palabra dice que es adulterio. No está bien, pues la iglesia me tiene que aceptar mis pecados. Hermanos, las puertas están abiertas a todos, pero cuando lleguen aquí le vamos a hacer lo que Jesús hizo y llamar todos al arrepentimiento, porque eso es la voluntad de Dios. No importa que le dijeron en otro lugar, no importa si yo digo algo que no está en la palabra, es la palabra de Dios que es la verdad. Y es esta verdad que nos va a salvar. Es esta verdad que nos va a transformar. Es esta verdad que da nueva vida. Porque como Dios dijo, como está escrito, es el poder hace la salvación. La palabra del hombre nos salva. La palabra de amigos y pastores del pasado, pastores del presente, no importa si están en YouTube o de amigos o otro que se cree ahora teológico porque entró a YouTube, santo Dios de los cielos. Es la palabra de Dios que es su esperanza. Es la palabra de Dios que es su nueva vida. Y todo que hacemos ahora como cristianos debe estar en la palabra. Y si no, lavamos nuestras manos y decimos, es la palabra o nada. Pido que comience a caminar a ese altar. Vamos a dedicarnos a la palabra de Dios de nuevo. Vamos a llegar aquí a este altar. Vamos a pedir al Señor. El Señor nos perdona por creer en otra cosa. Y pedir al Señor, ayúdanos a creer, ser dedicado, tener un fe firme en su palabra. Porque, Señor, sabemos que tú no puedes mentir. Sabemos, Señor, que es imposible que usted va a mentir. Y si está aquí en su palabra, es la mera verdad. Esa misma palabra que formó el universo es la misma palabra que me dio nueva vida. Es la misma palabra que me dio vida. Es la misma palabra que me va a ayudar a seguir adelante. Es por esta palabra que estamos aquí. Alguien debe decir gloria al Señor por eso. Es por la palabra que estamos aquí. Es por la palabra del Señor que somos salvos. Es por esta palabra que tenemos todo que tenemos. Alza su mano, su voz.